Martes, quinta semana del tiempo ordinario. La verdadera religión no está en el mero cumplimiento de tradiciones. Marcos 7 del 1 al 13. Descuidan el mandato de Dios. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: «Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde de nada sirve. Las doctrinas que enseña no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres». Y Jesús añadió: «Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas». En primer lugar, saber discernir es lo fundamental. El lavado de manos es sin duda algo beneficioso, muy especialmente en situaciones de pandemia como la que el mundo vive actualmente. Y Jesús no pretende destruir ninguna buena tradición de su pueblo, pero sí pretende ponerlas en su lugar. Por eso, cuando los fariseos critican a los discípulos de Jesús porque comen sin lavarse las manos, señalándolo como algo malo o inmoral, él combate el precepto legalista de pureza que discriminaba y excluía a pobres, enfermos, mujeres y paganos, y desnuda la hipocresía de quienes, parapetados con el cumplimiento de ciertos rituales, salvan las apariencias. Los fariseos habían magnificado unas normas humanas, de buenas y saludables costumbres, dándoles más importancia que los preceptos de Dios. Por eso Jesús les argumenta, en primer lugar, desde las Escrituras, haciendo alusión a los profetas como Isaías, Jeremías, Amós, Zacarías, que condenan la hipocresía del culto sin justicia y la incoherencia de su vida con la palabra que predican. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. En segundo lugar, como argumentación, Jesús les interpela con ejemplos de la vida cotidiana, donde esos maestros se valen de artimañas para manipular la palabra de Dios. Les pone como ejemplo la práctica del corbán, ofrenda, don, con la que justifican el cumplimiento del deber que los hijos atiendan a sus padres. Cuando un hijo declara que su propiedad o cierta cantidad de dinero está destinada a Dios, ellos declaran a ese hijo exento del mandamiento que obliga a cuidar a sus padres. Pero a Dios no le pueden agradar las ofrendas que son fruto de la injusticia. En tercer lugar, la oración que Salomón realiza hoy en el templo revela su toma de conciencia de la trascendencia de Dios. Dios es mucho más que el templo. ¿Es posible que Dios habite en la tierra? Si tú no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que te he construido? Sería una pretensión pretender encerrar a Dios en un habitáculo construido por el hombre. Y culmina diciendo: «Día y noche estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando recen en este sitio
escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Jesús, Hijo de Dios, hombre libre, quiere mostrarnos la verdadera libertad de los hijos de Dios, que supone saber descubrir lo importante y fundamental y poner lo secundario en su lugar. Viene a decir a los fariseos que no lavarse las manos antes de comer puede ser una falta de higiene, pero no una falta grave como para generar escándalo. Es un don de Dios el reconocer lo que es verdaderamente importante a sus ojos y lo que no es. La crítica más fuerte de Jesús es que justifiquen sus malos procedimientos con las apariencias de cumplimientos rituales. En esto, los discípulos aparecen ya más liberados de las leyes que los esclavizan y no están al servicio de la vida. Lo que pretende Jesús, como también los profetas, es que vivamos la religión de manera limpia, transparente, libre de hipocresía y de esclavitudes, pues Dios es Padre amoroso, libre, sorprendente y gratuito. A Dios no lo podemos encerrar en ninguna de nuestras formas de medida, ni en unos ritos, ni en unas oraciones, ni siquiera en el templo. La oración que hoy Salomón dirige a Dios es consciente de ello. Para Él, en el templo reside su nombre, y Él mora en cada uno de nosotros y en todas las realidades de la creación. Pero se ha hecho cercano poniendo su casa entre nosotros. El Salmo de hoy expresa el ansia de esa cercanía plena de Dios. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.